Esta es tremenda palabra. Cuando estaba muy pequeña espiritualmente, lloraba con esta palabra y ahora entiendo por qué. No sabía por qué en ese tiempo, pero ahora sí. Vamos a declarar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos a declararlo. Que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Esa es la más importante. En lugares celestiales en Cristo. Vamos a declarar, en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, dile el que está al lado, Él te escogió. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos separados, santificados. Santos es separados para Él. ¿Quién quiere ser separado para Él? Y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. Hay una versión que es adoptados, pero es posicionados. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recibimos a Cristo, genuinamente entra la simiente del ADN. Entonces por eso se activa en nosotros. Amén. Si pueden ponerlo en lugar de adoptados, posicionados, está bien ahí en su escritura. Bueno, haciendo para ser posicionados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia. Declara, yo soy para la alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Declara, porque tu espíritu necesita esa verdad. Soy acepto en Cristo, soy acepta en Cristo. Satanás, no me vas a mentir, porque eso es una de las heridas más grandes que tiene Satanás. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bien, Señor, gracias por tu redención, por tu pura gracia. Dale un aplauso al Señor, porque es su gracia, es su poder, su sangre que me perdonó de mis pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Declárale a la persona que está al lado, dile, el Señor te hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. El reunir todas las cosas en Cristo. ¿Dónde está todo? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que está en los cielos, lo que estaba en los cielos, como lo que está en la tierra. Lo unió. Recuerde que Jesús unió los cielos con la tierra. ¿Amén? Con él mismo tuvimos herencia. Y el que está al lado tiene la mejor herencia, díselo. Tienen la mejor herencia. Dale un aplauso al Señor, ¿alguien lo entendió? Esa es la mejor herencia. Habiendo sido predestinado, dile que está al lado, está siendo predestinado. Fuiste predestinados. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén y amén. Poderosa palabra, iglesia. Yo lloraba con esta palabra y yo no entendía por qué. Cuando era muy bebé espiritualmente, lloraba. Me acuerdo en un tiempo, pero tiene tanta hermosura esta palabra, porque tú y yo tenemos que entender en el espíritu, porque no es un entendimiento acá, que es que Dios te concibió primero como un espíritu. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que Él es el Padre de los espíritus. Y tiene que quedar para nosotros claro que somos espíritu y que Dios capacitó tu espíritu, ¿sí? Acá dice que te dio sabiduría, te dio inteligencia, te dio dones, cosas que tú todavía ni siquiera has descubierto en ti. Qué tremendo, ¿no? Saber que tenemos cosas que no hemos descubierto. ¿No les parece maravilloso? Y saber que Él te escogió desde antes y te predestinó. Ahora, hay una teoría de la predestinación que dice, ay, bueno, este no se va a salvar. No, yo pienso, y creo que puede ser, está así, todo ser humano
el Señor le dio un espíritu. No hay ningún ser humano que no tenga espíritu. Porque eso dice Job. Dice, ciertamente espíritu hay, o Job 32:8, para los que quieren apuntar. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No hay ningún ser humano que no tenga espíritu. Lo que pasa es que el espíritu está contaminado, está dormido, está de alguna manera en cautiverio. Pero si ustedes y yo entendiéramos el diseño del Padre, por eso dice que hay un diseño en el cielo. Tú tienes un diseño en el cielo. Por eso el Padre nuestro es, hágase Señor tu voluntad en la tierra como es, en la tierra como es en el cielo. Dale un aplauso al Señor, porque ese es su diseño. Y ese es el que más tienes que tú que creerlo, batallarlo, tomarlo, porque ese es el que va a hacer la diferencia. Por eso cuando el Señor dice en Números, y era Antiguo Testamento, que Josué y Caleb tenían otro espíritu diferente, no quiere decir que Dios les dio a ellos un espíritu diferente. O sea, Dios no hace acepción de personas, no dice, bueno, a Elizabeth le voy a dar un espíritu así y a la otra se lo voy a dar así más o menos. Él a todos nos dio un espíritu poderoso, hermoso, con grandes talentos, dones, guerreros, guerreras. Acá dice para cumplir el propósito de Dios. O sea, Dios te diseñó y Dios puso en ti y en mí grandes cosas. Y por eso el diablo te quiere destruir, porque él sí sabe lo que Dios ha puesto en ti. Eso es lo más triste. Que Satanás por eso hiere al ser humano, porque sí sabe la grandeza que hay en todo hombre, toda mujer que nace en esta tierra. Él sí lo sabe, pero la pregunta es, ¿tú sí lo sabes? Y a mí me da mucha tristeza saber que Dios ha hecho todo un diseño de los cielos, de la tierra, que ha hecho todo en cada ser humano con tanta perfección, tanto detalle, porque Dios es un Dios de detalles. Él no nos hace igual a cada uno de nosotros, inclusive nuestras huellas hablan de que es un Dios personal, que tú eres incomparable, eres único en ese diseño del Padre. Pero entonces ustedes dirán, pero pastora, ¿yo por qué entonces soy así? Es porque claro, cuando ya llegamos a la tierra, entramos en el vientre de nuestra madre y vino la herencia de nuestros ancestros. Y después de la separación del hombre con Dios, acuérdense, a través de Adán y Eva, por eso es que hubo tanto dolor del padre, porque perdió a sus hijos. Dile que está al lado, te perdió a ti y a mí. Pero en Jesús vino a rescatarte. Yo no sé si ustedes han tenido esos casos donde hay alguien que ha sido con usted muy precioso y de un día a otro, ¡pah!, cambia. Eso pasa mucho en los esposos, pasa con los hijos. Y debe ser muy duro, ¿no? O es muy duro perder a una persona. Y perderla para que se destruya, porque si fuera para bien uno diría, bueno, pero el Padre sabe que no hay ningún ser humano que viva bien si no tiene el diseño del Padre. Lo sabe porque solamente hay en Él plenitud. Y es muy doloroso para Dios, para tu Padre. Pero qué lindo saber que Jesús vino precisamente a eso, a unir el diseño que Dios tiene en el cielo con lo que tú estás acá en la tierra y manifestar ese diseño en este tiempo para tu vida, para los jóvenes, para los niños, para los mayores. Y tenemos que tener ese entendimiento, familia, porque como nos dijo el pastor el domingo, la diferencia fue entre Josué y Caleb, su espíritu. Y esa es la diferencia, tu espíritu. Esa va a ser la diferencia en los momentos difíciles. Eso va a ser la diferencia en las conquistas tuyas. Eso va a ser la diferencia cuando pases una prueba, seas niño, seas joven, seas adolescente, seas abuelo. Eso es lo que hace la diferencia en ti y en mí. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjese que dice Colosenses 1:12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Dile que está al lado, tú eres apto. Tú estás capacitado para participar de la herencia.
Tienes dos herencias, las herencias de maldición que vienen por ancestros, por lo que han hecho nuestras naciones, por desconocimiento del Padre, porque nos separamos de la fuente, porque nuestro espíritu murió y se contaminó, pero tienes la herencia del Padre a través de Jesús y el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero la pregunta que nos hace el Señor hoy es, ¿tú sí vas a activar tu espíritu? El diseñado por tu Padre. Y la separación con nuestro Padre, el pecado, la rebelión, la idolatría, la perversión sexual contamina el espíritu. Y tú me puedes decir, pero pastora, ¿cómo así que hay un espíritu contaminado? Vamos a 2 Corintios 7. ¿Listos, familia? Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, dile que está al lado, hay muchas promesas para ti. Promesas grandiosas, grandiosas. Limpiémonos de toda contaminación de la carne, o sea, de pensamientos, sentimientos, maneras de creer, y del espíritu. ¿Esto quiere decir que el espíritu puede estar contaminado? Sí. Hay gente que dice que no, sí, el espíritu puede estar contaminado. ¿Qué lo contamina? La idolatría. ¿Qué lo contamina? La hechicería que han hecho tus ancestros, los pactos, la perversión sexual. Por ejemplo, por eso la fornicación es un pecado tan grave, porque contamina el espíritu de la persona, el alma y el cuerpo. Por eso oramos para que estos jóvenes sean sabios y se guarden hasta el matrimonio, se casen y disfruten de esa área tan preciosa, pero antes contamina. Y empieza a traer contaminación en la mente. Eso es lo más tremendo. Entonces el espíritu se contamina. Por eso los espíritus no son iguales, a pesar de que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un espíritu. No hay ser humano, por malo, perverso que sea, que el Padre no haya diseñado un espíritu para ese ser humano. Pero el diablo lo ha atacado con mentiras, con engaños, con pecado, con rebeldía. Pero gracias al Señor, aún desde el Antiguo Testamento, Él ha venido tocando a las personas, diciendo, sigue habiendo un Padre presente en esta tierra a pesar de la maldad, y sigo manifestándome con poder porque quiero activar a mis hijos en ese espíritu. Dale un aplauso a ese Padre poderoso. Aleluya. Por eso decía que Josué y Caleb tenían un espíritu, ¿qué? Diferente. Ni siquiera una actitud. Claro que el espíritu hace que tengamos una actitud diferente. Pero hay gente que puede ser con pasión y con una buena actitud, pero no tiene la motivación correcta, el espíritu correcto. Hay gente que tiene pasión, hay gente que tiene buen ánimo, hay gente que es exitosa, como lo hemos hablado tanto en este ministerio, pero no está conectado con la fuente del espíritu, la del Señor. Y muchos de ellos obviamente no irán al cielo, y lo peor, habrán destruido su vida acá y el diseño que el Padre tenía. Por eso es importante que nosotros activemos nuestro espíritu. Dile al que está al lado, tenemos que activar nuestro espíritu. Ese diseño ya está en ti, ya lo tienes. Porque uno dice, ay Señor, yo me veo, no sé, con tanto rechazo, tantos temores. Y de pronto ya tienes unos años y dices, ya se me están olvidando hasta las cosas. O te sientes resentido, amargado, porque una de las armas del enemigo es el rechazo. Y por eso en este Efesios dice que el Señor nos amó y nos hizo aceptos en el amado. ¿Saben? Cuando las personas tenemos rechazo, ese hueco lo vamos a llenar con algo palpable. Por eso entre más rechazo hay más inconformidad y nos cogemos de las cosas palpables o una relación sentimental o aún mis ilusiones, mis sueños. Pero cuando tú conoces el propósito de Dios contigo y tu espíritu se activa en ese propósito, tú vas a ser libre y vas a poder avanzar cada día a esos propósitos grandes y te vas a sorprender. Aleluya. Ahora, ¿qué plan se va a dar en ustedes y en mí? ¿El que Dios destinó o el que el enemigo destinó? Porque también el enemigo tiene un diseño.
Y siempre lo hemos dicho, eso depende de mí. Dile que está al lado de ti también. Eso depende. Puedes estar en la iglesia, puedes llevar 20, 30 años, como pasó con el pueblo de Israel. Pudieron estar en el desierto y no aprendieron. En cambio, José y Caleb sí lo hicieron. Se dejaron formar, se dejaron tratar, buscaron a Dios y ellos hicieron la diferencia. Y el Señor estaba buscando hombres y mujeres que hagan la diferencia, niños que hagan la diferencia, porque aún estos niños que están ahí pequeños, ellos también pueden hacer la diferencia, los jóvenes, los adolescentes. Aleluya. Entonces por eso tenemos que limpiar el espíritu y eso es un proceso. Y me acuerdo de algo en esto, es que el Señor dice en Efesios que nos renovemos, despojándonos del viejo hombre, porque venimos contaminados en la mente, en los sentimientos, en la manera de creer, todo ser humano. Todos vinimos contaminados. Por eso cuando al pastor Julio le decían, uy, en la iglesia cristiana te le van a lavar el cerebro, él decía, sí, me lo van a desinfectar y me lo van a lavar, porque eso es cierto. Todos venimos contaminados, pero bendito sea Dios porque el Señor y el Espíritu Santo nos empieza a lavar, nos empieza a sanar y viene activándose el Espíritu que Dios te ha dado, amén. Dame un aplauso al Señor, aleluya, amén. Y dice, despojaos del viejo hombre, dile que está al lado, despójate del viejo hombre. A los niños también, los niños vienen con un espíritu también contaminado. A todos nos toca ese proceso. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos tenemos ese proceso. Pero miren, cuando ustedes conocen y conocemos el poder de Dios, su amor, no nos va a importar de verdad, como Pablo decía, ¿sabe qué? Estimo por basura aún lo bueno, con tal de conocer a mi papá, con tal de conocer su poder, su amor, conocer lo que Él tiene para esta tierra, para mí. Y por eso el Señor dice que echemos todos los días a la esclava o al esclavo, porque en ti hay uno libre, está dentro, dile que está al lado, está dentro. Póngase su mano acá y ahorita vamos a orar. Ahí está el diseño, ahí está. Yo les he contado a ustedes una experiencia que tuve en un sueño que entendí. En ese sueño dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Y en ese sueño había una Sandra bien sentada en lugares celestiales. Y había otra Sandra acá abajo. Porque en el espíritu podemos, dice la palabra que en el espíritu no es como es nuestro cuerpo. Por eso acá en la tierra hay lugares celestiales y lugares infernales. Yo lo veo como un árbol. Un árbol tuyo puede tener una raíz en un momento de tu vida que te causaron un dolor y esa raicita va a sentir ese dolor y a través de esa raicita el enemigo va a molestar. Pero tú cuando recibiste a Cristo genuinamente, tu espíritu ya está sentado en lugares celestiales. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y ese espíritu ya tiene todo el diseño del Padre para tu vida. Sí, amén. Ese espíritu que ya está, ya Dios lo predestinó, Dios lo diseñó, tiene los dones, los talentos, tiene la unción, es guerrero. Y en este sueño que yo tuve, la Sandra de arriba era una tremenda guerrera. Era una mujer, mejor dicho, así aguerrida. Y venía una bruja contra ella. Y la Sandra de abajo, o sea, la natural, porque también fluimos en lo espiritual, pero también fluimos en lo natural, ¿cierto? Como Adán hacía, como Eva, ellos fluían en lo espiritual, pero también en lo natural. Entonces la Sandra de arriba era una tremenda diseñada por mi padre. Y la Sandra de abajo sí era un poco temerosa, era un poco quejetas, era un poco, bueno, ¿para qué les digo más? Si ustedes también lo tienen. Pero en el sueño, la Sandra de abajo iba a la cruz y se activaba el diseño del Padre y ella prevalecía y las dos nos pusimos de acuerdo con lo que el Padre decía y teníamos una victoria contundente. Dale un aplauso al Señor porque eso pasa cuando te pones de acuerdo con el diseño del Padre.
Y ahí entendí, familia, que tú tienes un diseño que ya está en ti. Ya ese diseño está en tu espíritu, pero tienes que activarlo. Y si vemos la escritura, vamos a ver que muchos les pasó lo mismo. Abraham y Sara tenían un diseño, tuvieron que pasar un proceso y después el Señor se glorificó. Tuvieron que morir, pero tuvieron que resucitar para que se cumpliera el propósito de Dios de hacerlo padre de multitudes. Y a pesar de su debilidad, a pesar de ser ancianos, su espíritu fue más grande, se levantaron en su espíritu y por eso ellos están registrados en la galería de fe. Lo mismo Moisés. Moisés era un hombre que tuvo que el Señor tratar 40 años en el desierto, sacar el esclavo. Pero un día el Señor le habló en una zarza y Moisés se activó el diseño que el Padre tenía y el destino que tenía Moisés en sacar a muchos de la esclavitud. Y te tengo una noticia, ese mismo diseño está en ti. Por eso no puedes desaprovechar lo que el Espíritu Santo tiene en tu espíritu para que avances. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Me impacta Gedeón. Gedeón estaba amargado, resentido, rechazado, era pobre. Estaba su país, su nación estaba en cautiverio, pero el Padre vino y le habló. Le dijo: Gedeón, varón esforzado. ¿A quién le habló el Padre? ¿Al Gedeón natural o al Gedeón espiritual? Al Gedeón espiritual. Y con esa palabra que le dio a Gedeón, su espíritu se activó y él hizo la diferencia porque le creyó y él activó el espíritu, lo que tenía el Padre en él, y él pudo cumplir el propósito de Dios. Y por eso es importante, familia. Y me acuerdo de algo que en Juan 13, para que terminemos y oremos. Juan 13, el Señor le dice a Pedro: Pedro, necesito lavarte los pies, ¿se acuerda? Y él dijo: no, Señor, imagínese la vergüenza, los pies todos sucios en esa época. Y que el Señor Jesús lavara los pies de Pedro. No, Marielita, cada uno de ustedes, Elizabeth. Yo creo que todos haríamos así. Y le dijo el Señor: Pedro, es necesario que lave tus raíces. Es necesario que lave tu andar para que camines conmigo. Y saben, familia, el Señor quiere sanar esas raíces que te mantienen en territorios que no son los tuyos. Yo no sé qué pasó con tu vida. No sé qué ha pasado con tu vida. Pero lo que sí sé es la herencia que Dios tiene para ti y que aún lo difícil que ha pasado, Él lo transforma en bendición. Pero ¿sabe cuál va a ser la diferencia? Que ustedes y yo busquemos al Padre. Que ustedes y yo seamos como José o como esos hombres, como Pedro, como Pablo, que a pesar de sus debilidades, ellos dejaron que el Padre activara el diseño del Dios Padre sobre sus vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta noche. Amén. Vas a ponerte la mano en el Espíritu. Cierra los ojos. Imagínate el diseño que el Padre tiene para ti. No es nada parecido a lo que eres hoy. De pronto has visto algunos vestigios. De pronto te ves con tantas limitaciones. Te ves herido, herida, con rechazos, con dolor, con resentimiento. Pero vamos a ser como esos hombres y mujeres, como Gedeón, que cuando oyó la palabra del Padre, él activó su espíritu. Ora esta noche. Dile: Padre, yo quiero conocer tu diseño para mi vida. Sé que el enemigo me ha herido. Sé que mi propio pecado me ha herido. Sé que las raíces de mi corazón, Señor, necesitan ser lavadas. Pero tú me has dado tanto. Y Señor, hoy quiero recibir esa palabra. Recibe la palabra hoy. Recíbela. Recibe la palabra
Y dice el Salmo 119, ¿con qué limpiaré mi camino? Por guardar la palabra del Señor. Y con todo mi corazón te voy a buscar, Padre. No me dejes desviar, Señor. Habla con tu Padre en esta noche. Vamos, jóvenes, que ustedes no sean parte de las estadísticas de adolescentes y jóvenes. Matrimonios que no sean parte de las estadísticas de los divorcios espirituales, emocionales. Vamos, varón, Dios tiene un diseño para tu vida. Vamos, preciosa mujer, Dios tiene un diseño. Yo no sé la edad que tengas o lo que te has tenido que pasar. Vamos, pide al Padre. Vamos, Él es tu Padre. Dile, Señor, yo quiero descansar mi espíritu en ti. Pídele que quieres recuperar ese diseño, eso que ha diseñado el Señor con tanto amor, eso que soñó contigo en el Espíritu, lo que puso en tu corazón. De pronto tus padres no te pudieron amar, pero tienes un Padre eterno. Dale gracias. Amén, Padre, gracias. Para contigo yo poder caminar, yo te doy gracias. Con mi vida quiero agradecer tu amor incondicional, el que quiero aprender. Para contigo yo poder caminar. Mi Padre eres tú. Pídele que sane esas raíces. Pídele que sane esas raíces que están en territorios de rechazo, de inconformidad. Señor, voy a buscarte, Señor. Voy a buscar ese diseño que tienes para mi vida. Quiero volar contigo, Señor. Quiero abrazarte todos los días. Quiero activar ese espíritu que me has dado, esa herencia. Hay alguien que no tuvo esa paternidad cercana y te cuesta creer que tienes un padre que te ama, pero tienes que creerlo, tienes que buscarlo, porque Él va a quitar esas mentiras que hay en ti, aun porque personas muy cercanas te defraudaron, te abandonaron, te dejaron. Pero ahí está el amor de ese Padre eterno. Perdona, suelta. Deja que el Señor sane esas áreas. Deja que el Señor limpie tu espíritu de esa mentira, del engaño, de la mentira de la idolatría. Renuncia a la idolatría. El Señor nos decía ayer que por la idolatría entró engaño a nuestro espíritu. Y todos venimos de idolatría. Señor, limpia mi espíritu, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Límpialo de toda contaminación. Si lo he contaminado con lo que veo, Mi Padre eres tú.